Saludos para todos. En esta nueva entrega de Aeródromos 1 hablaremos sobre las distancias declaradas de los aeródromos. En tal sentido, en el anexo 14 al Convenio de Aviación Civil, volumen 1, Diseño y Operaciones de Aeródromos, y en el capítulo 3 del documento 9157, Mantenimiento de Aeródromos, capítulo 3, Características Físicas, parte 1, Pistas, parte 2, Calles de rodaje, plataforma y apartaderos de espera, y parte 3, Pavimentos, lograremos encontrar todo lo relacionado con las distancias declaradas. Antes de iniciar nuestra exposición, hablaremos sobre las velocidades de la aviación, que son las más importantes para el establecimiento de las distancias declaradas. Hablaremos de la V1 o velocidad de decisión, que es la velocidad máxima a la cual el piloto puede tener la aeronave y abortar el despegue sin dejar la pista. Es también la velocidad mínima que permite al piloto continuar de manera segura la V2, aunque ocurriese un fallo de motor. En tal sentido, antes de la V1, el piloto puede decidir dejar la aeronave en tierra. Una vez alcanzada la V1, deberá proseguir el despegue así tenga una emergencia en pista. La V2 es la velocidad segura de despegue. Es la velocidad que debe alcanzarse con un motor inoperativo para poder iniciar el ascenso inicial con seguridad, incluso con un motor inoperativo y con margen suficiente para franquear posibles obstáculos. Debe alcanzarse cuando una aeronave está a 35 pies por encima de la pista. El screen height es la altura donde debe alcanzarse la V2, la cual marca el final de la distancia de despegue. Siempre debe estar dentro del clearway, que es una zona de seguridad que siempre ha guardado relación con la V2. Hablaremos de ella más adelante. Para los aviones a turbina, la screen height son de 35 pies y para los aviones a pistón son de 50 pies. Las distancias declaradas son TODA, TORA, ASDA y LDA, y existen dos áreas ligadas a esta distancia declarada, que es la zona de parada, el stopway, y la zona libre de obstáculos, el clearway. La primera está relacionada con la V1 y la segunda con la V2. TODA significa Takeoff Distance Available, TORA Takeoff Runway Available, ASDA Air Accelerate Stop Distance Available y LDA Landing Distance Available. También existen la franja nivelada y el margen de pista, que guarda relación con la seguridad que debe brindarse el aterrizaje y despegue de aeronaves. Tenemos la RESA, que es el Runway End Safety Area o área de extremo de pista de seguridad, que guarda relación con los aterrizajes tanto cortos como largos, y como habíamos dicho anteriormente, el cruiseway con los despegues y el stopway con el despegue abortado, la primera ligada a la V2 y la segunda a la V1. Tenemos la franja, que es aquella área que debe estar libre de obstáculos adyacente a la pista, y luego tenemos el RESA o la RESA, que es los paños de rectangulares que deben asegurar que ante un aterrizaje o un despegue, un aterrizaje muy corto o muy largo, la aeronave no sufra daños. La TODA, TORA y ASDA están ligadas al despegue de aeronave, el LDA al aterrizaje. La TORA y el LDA están ligadas a estrictamente la longitud de pista disponible para el despegue o para el aterrizaje. El LDA es la longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que aterriza. Y la TORA es la longitud de pista declarada disponible y adecuada para el recorrido de un avión que despega. Como podemos observar, tenemos en el ejemplo de una pista 0523, existe un umbral desplazado para el aterrizaje de la pista 23. Es decir, que ese umbral desplazado afectará la longitud de la LDA, más no de la TORA, porque el umbral desplazado no, de alguna manera, no restringe el despegue de las aeronaves.
En este ejemplo tenemos el clearway, que es la zona libre de obstáculos, que es el área rectangular preparada como área adecuada sobre la cual el avión puede efectuar el ascenso inicial. Es decir, el avión que despega por la 23 puede iniciar su carrera de despegue y luego rotar y pasar por encima del clearway para alcanzando la B2 y una altura mínima de 35 pies. En ese sentido hablamos de la TODA o el Takeoff Distance Available, que es la TORA, el Takeoff Runway Available más el clearway. La TORA es la distancia que comprende desde la pista del umbral de la 23 hasta el umbral de la 05. El ASDA y el LDA también estarán relacionados de la misma manera. La TODA entonces constituirá la longitud del recorrido de despegue disponible, la TORA, más la longitud de la zona libre de obstáculos, el clearway. En este ejemplo tenemos el stopway, una zona de parada que constituye un terreno situado de continuación del recorrido de despegue disponible, preparada como zona adecuada para frenar un avión en un despegue ininterrumpido. Es decir, que si no se ha alcanzado la B1 y se tiene una emergencia, el piloto puede decidir dejar el avión en tierra y el stopway proporcionará esa área de seguridad a los fines de que no se produzca un accidente en tierra. En tal sentido, hablaremos del ASDA, que es la TORA más el stopway, quedando como la longitud de recorrido de despegue disponible TORA más la longitud de la zona de parada, el stopway. Resumiendo, tenemos el LDA, que es la distancia de aterrizaje disponible, Landing Distance Available, considerado como la longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que aterriza. Tenemos la TORA, el recorrido de despegue disponible, Takeoff Runway Available, considerado como la longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que despega. Tenemos la TODA, que es la distancia de despegue disponible, Takeoff Distance Available, la longitud de recorrido de despegue disponible TORA, más la longitud de la zona libre de obstáculos, clearway, si lo hubiese. Tenemos el ASDA, la distancia de aceleración parada disponible, Accelerate Stop Distance Available, que es la longitud del recorrido de despegue disponible TORA, más la longitud de zona de parada, stopway, si la hubiese. Como estipula la lámina, el RESA es el área simétrica respecto a la prolongación del eje de la pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo objeto principal consiste en reducir el riesgo de daños a un avión que efectúe un aterrizaje demasiado corto o un aterrizaje demasiado largo. Es necesario que todo gestor aeroportuario, autoridad aeronáutica o un director de operaciones de cualquier aeródromo tenga bien claro en qué consisten estas distancias declaradas, ya que para pistas contrarias que tengan stopway, clearway o umbrales desplazados, estas distancias variarán, no serán iguales para una pista o para la otra. En tal sentido, podemos observar que según las áreas de seguridad y los umbrales que se encuentran presentes en una pista harán que los valores de la distancia declarada de las pistas contrarias varíen. Como podemos observar, el ASDA, la TODA, la LDA y la TORA en este ejemplo no son las mismas. Son todas diferentes para la pista, por ejemplo, para la pista 23. En este ejemplo, si el umbral desplazado de la pista 23 también ofrece restricciones para el despegue, de igual manera variarán las distancias declaradas. Entonces, como podremos observar en esta lámina, la LDA y la TORA serán las mismas para ambas pistas. El ejemplo más sencillo lo podemos ver acá. La pista 0523 no tiene zona de seguridad señalada, ni un clearway, ni un stopway, ni tampoco un umbral desplazado. En tal sentido, los valores de las distancias declaradas de la 05 y de la 23 serán las mismas. Pero
Si se llegase a construir un stopway para la pista 23 con un umbral desplazado, como presentamos en el ejemplo, teniendo que el umbral desplazado para la pista 23 es de 100 metros para el aterrizaje, por una antena que penetra la superficie limitadora de obstáculos, entonces tenemos que la autoridad aeroportuaria ha visto la necesidad de desplazar el umbral. Y además existe un stopway de 200 metros. Como podemos ver, los valores de la 05 y de la 23, pista 05 y pista 23, son diferentes. Tenemos otro ejemplo, una pista 0523, donde para la pista 23 existe un umbral desplazado y existe un stopway y un clearway que le sirve a esa misma pista. Cuando hacemos los cálculos de las distancias declaradas, podemos observar cómo son distintas con respecto a los valores de la 05, de la pista 05. Aquí ya tenemos un ejemplo un poco más complejo, ya que existen áreas como el clearway y el stopway que se encuentran en pistas contrarias. Tenemos dos umbrales desplazados, uno para el aterrizaje y el otro para el despegue y aterrizaje. Si hacemos un cálculo de las distancias declaradas, encontraremos que los valores difieren. Asimismo, en dado caso de que se tengan que hacer trabajos que tengan cierta prolongación en el tiempo, quizás para la autoridad aeroportuaria sea mejor definir una nueva franja y una nueva reza, a los efectos de que no existan variaciones en los cálculos de las distancias declaradas. Como podemos ver en este ejemplo, aquí se ha desplazado de una manera permanente la franja de pista y la longitud de pista, estableciendo una nueva reza. Eso a los efectos de que las distancias declaradas se mantengan iguales. Por su atención a esta explicación de distancias declaradas, agradezco totalmente la atención prestada.